fluidos. Esta sería la segunda clase, ¿sí? De fluidos, en donde vamos a ver ahora sobre los líquidos. La clase pasada, ¿se acuerdan que trabajamos sobre los gases y las leyes que lo modificaban? Ahora vamos a ver cuáles son los líquidos, ¿sí? Lo que sí vamos a saber es que estos conocimientos que vamos a aplicar ahora, vamos a trabajar sobre la hidroestática, no sobre la hidrodinámica. Por lo cual, todos estos fluidos con los que vamos a ir trabajando en lo consecuente en estas clases son fluidos que están estáticos, que están quietos. Por ejemplo, cuando hablemos de lo que es tensión arterial, vamos a hablar de la presión que ejerce esta sangre sobre las paredes de la arteria, pero en un momento específico, en un momento quieto, no sobre, por ejemplo, cómo influye las presiones al fluir por dentro y cómo la viscosidad va a alterar, ¿sí? Esta velocidad en los fluidos, etcétera, que son otras leyes, ¿sí? Que podríamos profundizar más adelante. Bueno, así que sabiendo ya este punto, lo que podemos saber entonces de esto es cuáles son los fenómenos con los que vamos a ir trabajando. Primero vamos a trabajar sobre presión, ¿sí? ¿Qué es la presión? La presión es una fuerza, ¿sí? Que va a actuar por una unidad de superficie. Fíjense que la presión es la cantidad que se puede medir en una escala, ¿sí? Que va a poderse cuantificar de fuerza, ¿sí? Que va a emitir esta presión, esta fuerza, sobre un área específica. Acá tenemos una fórmula para poder calcular la presión. Entonces decimos que presión es igual a fuerza sobre el área. Pero entonces, si nosotros alteramos uno de estos componentes, la presión va a modificarse. Podemos contener la misma fuerza porque el peso del objeto es el mismo, ¿sí? Pero al posicionarlo de forma diferente, la cantidad de superficie a la que va a estar expuesta esta fuerza, o sea, el área, al modificarse el área de esta presión, lo que va a hacer es modificar también la presión, por lo cual a mayor área, menor presión. Menor área, ¿sí? Mayor presión. ¿Cómo lo vemos esto en un caso cotidiano para que entendamos el concepto? ¿Nunca fueron a alguna fiesta que sea al aire libre? Bueno, la que la pasaron mejor seguramente fueron los hombres, ¿sí? Porque el tipo de suela que llevaban ellos era una suela de superficie plana, ¿sí? Donde va a ejercer la misma cantidad de presión en todos sus puntos. Entonces era mayor el área en donde estaban ejerciendo presión, pero aquella que haya ido con tacos seguramente se vio el taco obstruido, o mejor dicho, se introdujo el taco en la tierra. ¿Y por qué pasa esto? Porque el punto o el área donde va a ejercer esta fuerza, por más que la persona pese menos, ¿sí? Es menor. Entonces, cuando el área es menor, ¿sí? La presión va a ser mayor. Por eso se hunde. Nosotros podríamos también aplicarlo, por ejemplo, inflando un globo. Si nosotros lo pincháramos con un solo clavo, probablemente, y es seguro, que que el globo se va a reventar. Pero si nosotros pusiéramos una cama de clavos, ¿nunca vieron esos cuentos viejos de los fakir que se acostaban en camas de clavos? Bueno, si nosotros hiciéramos una cama de clavos, esto quiere decir clavar todos los clavos a la misma altura, por lo cual todas las puntas van a quedar a la misma altura y apoyáramos un globo sobre él y ejerciéramos presión sobre él, son tantos los puntos en donde está ejerciendo esta presión que la presión, o sea, el área es mayor, por lo cual la presión va a ser menor y probablemente no se reviente, ¿sí? Por lo menos en un punto. Entonces, esto a nosotros nos sirve entenderlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando vamos a ejercer presión sobre puntos en donde tengamos, por ejemplo, una herida que vamos a tener flujo saliente, por ejemplo, una herida que tenga alguna lesión arterial, vamos a tener sangre saliendo a borbotones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar la cantidad de superficie para comprimir o comprimir en un punto. Si nosotros vamos a ser la misma persona y va a ser una mano la que vamos a utilizar para ejercer esta presión, o sea que la presión va a ser la misma, si nosotros agudizamos, o sea, disminuimos el área,
sobre la que vamos a ejercer esta fuerza, la presión va a ser mayor, por lo cual vamos a parar el sangrado mucho más rápido que si nosotros aplicáramos la mano completa. Por más que ejerciéramos presión, ¿sí? Al aumentar el área, esta presión va a ser menor, ¿sí? Entonces esto nos sirve como para aplicarlo en ese tipo de situaciones, por dar un ejemplo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando vamos a medir estas presiones? Entonces nosotros decimos, ¿cómo usamos esto en el cuerpo humano para medir la presión arterial? Es muy importante que entendamos que, como dijimos, esta presión la vamos a medir en cuerpo en reposo, ¿sí? Entonces vamos a medir un tiempo determinado, ¿sí? eh, este líquido, qué presión ejerce este líquido sobre las paredes de las arterias. Que este líquido sea sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Al insuflar el manguito, lo que vamos a hacer es cortar el flujo sanguíneo para poder así comenzar a medir la presión, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta que esta toma de presión se realiza con el paciente, ¿sí? En una misma posición. Esa posición puede llegar a ser parado, ¿sí? Pero es después de un tiempo de que el paciente se encuentre parado. Lo óptimo sería realizarla en posición acostado por completo, o sea, en posición bueno, se me fue. En posición acostado o semi-fowler, ¿sí? Que son las dos que más nos van a servir. Fíjense que en el dibujo lo que nos está mostrando es que cuando nosotros estamos acostados, ¿sí? La sangre eh, se distribuye uniformemente en todo el cuerpo, nosotros vamos a poder tomar esta fracción de presión de la sangre. Pero en el caso de que nosotros eleváramos al paciente de golpe, o sea, le digamos, bueno, siéntese que le voy a tomar la presión, en ese momento tomamos, nosotros no le estamos dando el tiempo suficiente para que al incorporarse los reflejos reorganicen esta sangre y la vuelvan a redistribuir por todo el cuerpo. Entonces es importante tomarnos el tiempo para que el paciente, si se va a incorporar, se quede un ratito sentado y recién ahí, después de haber modificado esta postura y que se haya reacomodado el organismo, poder tomar así la presión, ¿sí? Ahora vamos a ver la flotación. La flotabilidad, ¿sí? O el principio de Arquímedes nos va a decir que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, ¿sí? Este cuerpo va a desplazar cierta cantidad de volumen de fluido, ¿sí? Por ejemplo, agua, y esta cantidad que desplaza es equivalente al volumen del cuerpo que sumergimos, ¿sí? Lo vemos acá en el ejemplo de la fotito. Nosotros tenemos dos recipientes con la misma cantidad de líquido y al sumergir un objeto, ¿sí? Sobre todo un objeto en el que no podamos calcular el volumen por su irregularidad, al sumergir este objeto, ¿sí? La fuerza de empuje va a desplazar el líquido y la cantidad de volumen desplazado va a ser equivalente al volumen del cuerpo que acabamos de sumergir. Cuando nosotros vamos a tener algún cuerpo sumergido, ¿sí? Este va a pesar menos debido a la fuerza de empuje, ¿sí? Que es parte del principio de Arquímedes, ¿sí? Acá nosotros vemos una utilización práctica, ¿sí? Que solemos realizar en enfermería. Lo solemos utilizar como método para determinar la cantidad de medicamento que queda en uno de estos recipientes de aerosol, por ejemplo, para eh, realizar la administración de medicamentos en aerosol, ¿sí? Como son los inhaladores. Entonces, al sumergir el inhalador, ¿sí? En un recipiente con agua, si se hunde por completo está lleno, si se hunde por gran parte de él, pero así todo queda en cierta medida flotando, está recubierto está lleno tres cuartas partes, si queda la mitad flotando y la mitad hundido, está lleno hasta la mitad, si queda solo una parte hundida, está lleno un cuarto, y por último, si flota, está vacío, ¿sí? Entonces, de esa manera nos podemos dar cuenta, por ejemplo, para que antes de que un paciente se vaya de alta, si va a tener la medicación previa para un fin de semana, o poder prever nosotros mismos las herramientas para soportar las horas necesarias antes de que la farmacia vuelva a abrir, ¿no? Dentro de la institución. Así que ese es uno de los usos que se le puede dar. También es muy importante
que nosotros entendamos que en el caso de ahogamiento, por ejemplo, ¿sí? Saber si la persona estaba viva o no, se va al momento del ahogamiento, va a ser documentado por la cantidad de agua que esté o no dentro de sus pulmones, ¿sí? Si la persona estaba inhalando agua, ¿sí? En el momento que estaba viva, ¿sí? Sus pulmones van a estar llenos de agua y la persona se va a hundir más rápidamente. En el caso de que no hayan estado llenos, perdón, que no haya estado viva, sea que haya sido introducida el agua eh, cuando ya estaba muerta, los pulmones no van a estar llenos de agua, sí, primeramente. Bueno, esa es una de las tantas aplicaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice puntualmente el principio de Arquímedes? Dice que todo cuerpo sumergido, ¿sí? En un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba llamada empuje y que es igual al peso, ¿sí? Del volumen del fluido desalojado. El volumen del fluido desalojado es igual al volumen eh, del cuerpo sumergido, ¿sí? Por último, vamos a trabajar con lo que es tensión superficial. Vamos a ver un poquitito cómo esto influye en el alvéolo, ¿sí? Y cuál es la utilización del surfactante. ¿Qué es la tensión superficial? En la tensión superficial vamos a darnos cuenta que esta se produce por la interacción de las partículas en la superficie del agua. Ahora vamos a desarrollar un poco este concepto. Esto hace que se presente como una superficie elástica, ¿sí? Como vemos en la imagen, ¿no? Que pareciera que se hunde donde está apoyado el insecto, ¿sí? Pero a su vez evita que se hunda, ¿no? Entonces, esta tensión que va a ejercer las moléculas de agua que quedan en contacto con la superficie, con esta interfase de aire, ¿sí? Va a impedir, justamente va a realizar una tensión suficiente que va a impedir que se ingrese mientras más superficie esté abarcando al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense cómo las patas del insecto, ¿sí? Se encuentran apoyadas en las partes más extendidas de las patas y no de manera eh, puntual, porque fíjense que recién hablábamos de lo que era presión y cuando hablamos de presiones, justamente decíamos que cuando aumentamos la superficie del área, ¿sí? Donde vamos a ejercer esta presión, la presión es menor y es en parte entonces la combinación de estas dos situaciones lo que hace que que este insecto quede en la superficie del agua, ¿sí? Esta tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que existen en la interfase entre el agua y el aire, como estábamos diciendo, y depende de la naturaleza del líquido que estemos utilizando, ¿sí? Del medio que lo rodea y de la temperatura. Los líquidos cuyas moléculas tengan fuerza de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial más elevada, ¿sí? Fíjense que en este dibujo vamos a ver cómo actúa. Supongamos que cada una de estas esferas son moléculas de agua, ¿no? Cada una de ellas va a ejercer presión, ¿sí? Una fuerza hacia cada uno de los lados. Como la presión que ejerce es hacia todos los lados, esta fuerza se va a transformar en una fuerza cero, ¿sí? Y todas ejercen la misma tipo de presiones. Pero fíjense que las que quedan en la superficie solo van a poder ejercer presión hacia los costados y hacia abajo, como se ve, como se evidencia en esta imagen. Entonces, esta fuerza no se compensan. ¿Y qué es lo que pasa? Va a terminar provocando que alguna de estas moléculas, entre comillas, se hundan. Al hundirse estas moléculas, queda menos cantidad de moléculas de agua en la superficie, por lo cual esta distancia que están manteniendo o que intentan atraerse va a tener, a la distancia al aumentar, la fuerza, ¿sí? Que van a tener que realizar es mayor, generando mayor tensión al intentar mantenerse unidas, ¿sí? En el caso entonces solo de la superficie, ¿por qué? Porque
todas las fuerzas eran equidistantes cuando puede ejercer fuerza hacia todos los puntos, pero en la superficie, al estar en contacto con el aire, las moléculas de la superficie solo pueden ejercer presión hacia los costados y hacia abajo, provocando el descenso de muchas de estas moléculas, quedando menos cantidad de moléculas en la superficie para aumentar así la tensión al intentar unirse entre ellas. Vamos a ver un poquitito entonces, a gran pantallazo, cómo funciona nuestro sistema respiratorio para poder entender entonces cómo la tensión superficial afecta nuestra respiración, ¿sí? Vemos nosotros que nuestro pulmón está compuesto, ¿sí? Por esto de árbol alveolar, ¿sí? Dentro de él cada uno de los alvéolos, que si bien la naturaleza es perfecta, no todos los alvéolos van a tener exactamente el mismo tamaño. Y este es un concepto que van a tener que recordar, ¿sí? Para más adelante. Entonces, este alvéolo, que es el que va a realizar finalmente este intercambio gaseoso, ¿sí? Por proximidad, por intimidad que va a tener con la proximidad de las eh, paredes de los capilares, ¿sí? Va a realizar entonces este intercambio gaseoso a través de la difusión. Pero vamos a verlo un poquitito más de cerca, cómo es la pared de este alvéolo, ¿sí? Para poder identificar qué estaría pasando con la tensión superficial. Nosotros acá vemos de este lado el capilar, ¿sí? Pero vamos a prestarle mayor atención a la parte de la pared del alvéolo. El alvéolo está compuesto, ¿sí? Por dos tipos de células, ¿sí? Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son estos que vemos, ¿sí? Más aplanados, ¿sí? Formando esta pared pegada a la membrana basal del alvéolo, ¿sí? Y los neumocitos tipo 2 son estos que vemos acá, ¿sí? Más elevados, que son los que van a sintetizar el surfactante, que ahora vamos a ver para qué se utiliza. También tiene sobre él una capa delgada, como estamos viendo por acá, de agua. Esta capa delgada de agua es la que va a realizar esta tensión superficial para la cual estamos aprendiéndola. Entonces, decíamos que la tensión superficial va a hacer que las moléculas de agua que están en contacto con el aire, o sea, las que están en la superficie, intenten bajar, por lo cual, al disminuir la cantidad de moléculas de agua que quedan en la superficie, lo que van a intentar hacer es alcanzarse igual para tocarse y estar juntas, y esto aumenta la tensión, ¿sí?, que ejerce entre ellas. ¿Cómo podríamos hacer o cómo afecta esta tensión, sí, en el alvéolo? Piensen ustedes, volvamos a la imagen anterior, que si todas estas moléculas que están en la superficie, ¿sí? De la pared interna del alvéolo, perdón, de la pared interna del alvéolo, quieren achicar el espacio que existe porque la tensión que existe para alcanzar entre una y otra es tan grande que intentan aproximarse más las que están en la superficie, por lo cual la luz que hay dentro del alvéolo tendría tendencia a disminuir, ¿sí? Y si tiene tendencia a disminuir, ¿qué pasaría con el alvéolo? Se colapsa. Entonces, hasta ahora no nos estaría ayudando en lo absoluto, ¿sí? Eh, la tensión superficial que existe en el alvéolo. Otra de las cosas que podría llegar a pasar es, por ejemplo, es tanta la presión que ejercen para intentar cerrarse y unirse las moléculas de agua que están en la superficie de la cara interna del alvéolo, que traen no solamente los gases, sino que también traen plasma, ¿sí? Por lo cual estaría provocando un edema, ¿sí? Y tenemos una tercera complicación que nos puede estar pasando, que es la inestabilidad, ¿sí? Porque dijimos que había diferencias de tamaños entre un alvéolo y otro. Y cuando nosotros respiramos, no solamente, voy a volver a la imagen anterior, no solamente el aire ingresa y al salir sale derecho al conducto, sino que también sale y se mezcla con el de al lado. Si ambos tuvieran la misma cantidad de tamaño, habría una combinación entre el flujo de aire entre uno y otro, ¿sí? Tan digamos, equiparada, que no tendría complicaciones. Pero en cambio, como tenemos algunos alvéolos más pequeños y dijimos que mientras más pequeño vamos a tener mayor tensión superficial,
lo que terminaría haciendo es que este aire sería devuelto a este alvéolo y acá no podría ingresar porque hay demasiada presión, por lo cual este seguiría creciendo y este seguiría achicándose hasta colapsarse. ¿Y qué pasa con esto? Cada uno tiene su flujo sanguíneo con el cual va a realizar el intercambio gaseoso, por lo cual acá pasaría la misma cantidad de sangre para realizar el intercambio gaseoso en un alvéolo gigante y no terminaría llenándose. ¿Sí? O sea, sobraría aire por el cual no sería transportado y en el caso de los alvéolos que colapsarían por su tamaño tan pequeño, lo que pasaría es que la sangre que irrigaría a esos alvéolos no se estaría llevando nada de oxígeno, por lo cual nuestro oxígeno se iría empobreciendo, ¿sí? Entonces, con todas estas negativas que tiene el alvéolo, ¿cómo podemos solucionar esta tensión superficial que ejerce y nos complica la existencia? Lo que estaría pasando es la presencia del surfactante que decíamos que venían de los neumocitos de tipo 2, ¿sí? El surfactante va a ocupar este espacio, ¿sí? Entre molécula de agua y molécula de agua, por lo cual, ¿sí? Va a disminuir la tensión superficial que ejerce en la superficie estas dos moléculas de agua con su polo, ¿sí? Hidrofílico. ¿Y por qué no se va a hundir? Porque su cola, que es hidrofóbica, repele tanto el agua que quiere salir y ejerce una fuerza, ¿sí? Hacia afuera de esta cantidad de líquido, lo suficiente como para compensar la fuerza que ejerce para adentro. Entonces el surfactante nos ayuda a nosotros a que estas tres complicaciones que pueden sucederse en el alvéolo no pasen. Entonces, ¿qué pasa, sí, cuando este surfactante no está? Decimos nosotros entonces que está compuesto por fosfolípidos, por, eh, por lípidos, sí, y por proteínas. Y que la función ya sabemos no solamente es disminuir la tensión superficial, para evitar el colapso pulmonar o alveolar, mejor dicho, sino que también evita el paso, ¿sí? De agentes infecciosos que fueron inspirados junto con el aire. O sea que tiene una función en la expiración y una función inmunológica. ¿Y qué pasa cuando este surfactante no se generó? Nosotros decimos que los neumocitos de tipo 2 son quienes van a generar el surfactante y que estos neumocitos se van a generar a partir del tercer trimestre, por lo cual lo que hacemos nosotros con las mamás es lo que llamamos algo así como maduración de los pulmones y le inyectamos a la mamá, ¿sí? Un glucocorticoide. ¿Para qué? Para que este glucocorticoide estimule, ¿sí? La producción de surfactante y de esta manera ayudar a que los pulmones del bebé se maduren, ¿sí? Genere el surfactante, disminuya la tensión superficial y no colapsen los alvéolos en el momento de que respira por sí mismo. Bueno chicos, espero que les haya servido la clase del día de hoy y nos estamos viendo en clases de consulta. Hasta luego y gracias.